En la historia de la astronomía, los mayores avances no han surgido de lo que esperábamos encontrar, sino de aquello que apareció sin previo aviso, rompiendo patrones, forzando nuevas preguntas y obligando a la ciencia a detenerse y mirar dos veces. El universo no avisa cuando decide mostrarnos algo fuera de lo común, simplemente sucede, y cuando ocurre, los modelos existentes se tensan, las certezas se revisan y la curiosidad científica entra en alerta máxima. 3I Atlas surge precisamente en ese espacio incómodo entre lo conocido y lo inesperado, no como una amenaza, no como una anomalía fantástica, sino como un objeto real, medido, observado y confirmado, cuyo comportamiento no encaja con facilidad en los moldes tradicionales. Desde el primer momento, su detección activó protocolos, análisis orbitales detallados y discusiones técnicas que rara vez llegan al público general, pero que son el corazón del método científico. En ciencia, un Black Swan no es un misterio mágico, ni una sorpresa sin explicación. Es un evento raro, de baja probabilidad aparente, que solo parece obvio después de haber ocurrido. Antes de eso, casi nadie lo anticipa, y cuando finalmente aparece, obliga a replantear suposiciones que parecían sólidas. 3I Atlas no desafía las leyes de la física, pero sí pone a prueba nuestra comprensión práctica de cómo se comportan los objetos que atraviesan el entorno del sistema solar. No se trata de especulación ni de titulares exagerados. Se trata de datos, trayectorias, velocidades y señales observacionales que juntas cuentan una historia más sutil y más fascinante que cualquier ficción. Una historia que no grita, pero insiste, que no amenaza, pero incomoda, y que, precisamente por eso, merece ser analizada con calma, rigor y atención. Cuando hablamos del espacio, solemos pensar en algo lejano, estático y predecible, regido por ecuaciones bien conocidas. Sin embargo, la realidad es que el entorno cósmico está en constante movimiento, lleno de objetos que entran y salen de nuestro campo de observación sin previo aviso. Algunos pasan desapercibidos, otros, como 3I Atlas, dejan una huella científica profunda, incluso sin hacer ruido mediático. Este video no busca generar alarma ni alimentar teorías sin fundamento. Aquí vamos a analizar lo que la ciencia observa, mide y discute. Cada dato que se presenta tiene un origen en observaciones reales y modelos físicos aceptados. Nada más, nada menos. La sorpresa no viene de lo inexplicable, sino de lo improbable. Antes de continuar, si este tipo de contenido te gusta, te invito a que le des like al video. Eso ayuda mucho a que este análisis llegue a más personas interesadas en la astronomía real, sin exageraciones. Y déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Siempre es interesante ver cómo personas de distintos lugares del mundo siguen estos eventos casi en tiempo real. 3I Atlas representa una oportunidad única para entender mejor cómo detectamos objetos raros, cómo interpretamos datos incompletos y cómo la ciencia avanza cuando algo no encaja del todo. No es la primera vez que ocurre, y sin duda no será la última, pero cada caso aporta piezas nuevas a un rompecabezas mucho más grande. A partir de aquí, el objetivo será claro: seguir la evidencia, explicar lo que sabemos, reconocer lo que aún no sabemos y entender por qué este objeto encaja tan bien en la definición científica de un Black Swan. El concepto de Black Swan, o cisne negro, tiene un significado muy específico dentro del pensamiento científico y estadístico. No se refiere a algo imposible, ni a un evento sobrenatural, ni a una sorpresa sin explicación. Se refiere a sucesos que, bajo los modelos existentes, se consideran altamente improbables, pero que una vez ocurridos, demuestran que esos modelos eran incompletos o demasiado restrictivos. Durante siglos, en Europa se creyó que todos los cisnes eran blancos, no porque alguien lo hubiera comprobado exhaustivamente,
sino porque la experiencia disponible parecía confirmarlo. Bastó observar cisnes negros en Australia para que esa certeza colapsara. No se rompieron las leyes de la biología, se rompió una suposición implícita. En ciencia ocurre exactamente lo mismo. En astronomía, un Black Swan no viola la física. Lo que hace es exponer los límites de nuestra capacidad de predicción. Los modelos astronómicos trabajan con probabilidades, catálogos incompletos y observaciones condicionadas por tecnología, tiempo y posición. Cuando un objeto como 3I Atlas aparece con características que no encajan del todo en las categorías habituales, la primera reacción científica no es el rechazo, sino la verificación. La detección inicial activa procesos muy claros: confirmación independiente, refinamiento orbital, análisis espectral y seguimiento continuo. Solo después de pasar estos filtros, se acepta que el objeto es real y que merece atención especial. 3I Atlas superó todas esas etapas. No es una ilusión instrumental, ni un error de cálculo. El carácter de Black Swan de este objeto no surge de una sola característica aislada, sino de la combinación de varias: su trayectoria, su velocidad relativa y su comportamiento observado. Cada uno de estos elementos, por separado, podría tener explicaciones convencionales. Juntos, forman un conjunto estadísticamente poco común. Es importante entender que la ciencia no espera certezas absolutas para avanzar. Trabaja con márgenes de error, intervalos de confianza y probabilidades acumuladas. Cuando un evento cae fuera de esos márgenes, no se descarta automáticamente, se estudia con más cuidado. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. 3I Atlas obliga a revisar cómo clasificamos los objetos que atraviesan el sistema solar, cómo estimamos su origen y cómo interpretamos señales observacionales en condiciones límite. No redefine la astronomía, pero sí la ajusta. Y esos ajustes, aunque pequeños, son los que permiten que el conocimiento avance de forma sólida. En ese sentido, el verdadero impacto de un Black Swan no es el evento en sí, sino las preguntas nuevas que genera. Preguntas que no se responden con titulares, sino con tiempo, datos y análisis. Y es justamente ese proceso el que convierte a 3I Atlas en un caso tan relevante para la ciencia contemporánea. La historia demuestra que muchos de los grandes avances comenzaron así, con algo que no encajaba del todo, pero que tampoco podía ignorarse, no porque fuera espectacular, sino porque era real. La historia de 3I Atlas comienza de la manera más silenciosa posible, como ocurre con la mayoría de los descubrimientos astronómicos modernos. No hubo anuncios espectaculares ni imágenes dramáticas en el primer instante. Lo que hubo fue una señal débil, registrada por sistemas automáticos diseñados para observar el cielo de forma sistemática, noche tras noche, buscando cualquier punto de luz que no estuviera donde debería estar. En la astronomía actual, la detección de nuevos objetos no depende de la intuición humana, sino de algoritmos que comparan imágenes tomadas en diferentes momentos. Cuando algo aparece en una posición distinta a la esperada, el sistema lo marca como candidato. La mayoría de esos candidatos resultan ser artefactos, errores instrumentales o cuerpos ya conocidos. Solo una fracción mínima sobrevive a los filtros iniciales. 3I Atlas superó esas primeras verificaciones. Su señal se repetía de forma consistente en observaciones independientes, lo que indicaba que no se trataba de ruido ni de un defecto en el detector. A partir de ahí, se activó un proceso de confirmación más riguroso, que incluyó el refinamiento de su posición y el cálculo preliminar de su trayectoria. El cálculo orbital inicial fue el primer punto donde surgió la atención científica. En condiciones normales, los objetos detectados dentro del sistema solar siguen trayectorias que pueden explicarse como órbitas elípticas alrededor del Sol. Incluso cuando se trata de cometas de largo periodo, su movimiento suele encajar dentro de ese marco general. En el caso de 3I Atlas,
los primeros cálculos mostraban algo distinto. La trayectoria no solo era muy abierta, sino que sugería un movimiento que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol de la misma manera que la mayoría de los cuerpos conocidos. Este tipo de solución orbital no es común y por eso mismo exige extrema cautela. En ciencia, una órbita inusual no se acepta de inmediato. Se vuelve a calcular una y otra vez, ajustando datos, corrigiendo errores y esperando nuevas observaciones. Con cada nueva medición, la solución orbital se volvía más consistente. La incertidumbre se reducía y la hipótesis de un objeto con origen externo al sistema solar ganaba peso estadístico, no como una afirmación absoluta, sino como la explicación que mejor encajaba con los datos disponibles. Es importante entender que en esta etapa no se habla de conclusiones definitivas. La detección inicial de 3I Atlas no reveló su naturaleza física, ni su composición, ni su historia completa. Lo único que dejó claro fue que su movimiento no se ajustaba fácilmente a los patrones más comunes. Y en astronomía, eso es suficiente para justificar un seguimiento intensivo. A partir de ese momento, otros observatorios comenzaron a apuntar hacia el objeto. Cada nueva observación permitía refinar su posición y mejorar los cálculos dinámicos. La ciencia avanza de forma acumulativa, y 3I Atlas no fue la excepción. No hubo un solo dato revelador, sino una suma gradual de mediciones coherentes. Uno de los aspectos más relevantes de esta fase fue la velocidad relativa del objeto. Incluso en las primeras estimaciones, se observaba que su velocidad no era la típica de cuerpos que han pasado millones de años orbitando el Sol. Esta información, combinada con la forma de su trayectoria, reforzaba la idea de que se trataba de un visitante, no de un residente del sistema solar. La detección temprana también puso en evidencia las limitaciones de nuestros sistemas actuales. Muchos objetos similares podrían haber pasado desapercibidos en el pasado simplemente porque no teníamos la sensibilidad suficiente o porque no estábamos observando en el momento adecuado. En ese sentido, 3I Atlas no solo es interesante por lo que es, sino por lo que representa en términos de capacidad tecnológica. El hecho de que haya sido detectado no es casualidad. Es el resultado directo de décadas de desarrollo en astronomía observacional, de mejoras en sensores, procesamiento de datos y cooperación internacional. Sin ese contexto, un objeto como este habría cruzado el entorno solar sin dejar rastro alguno en nuestros registros. Conforme avanzaban las observaciones, la comunidad científica comenzó a tratar a 3I Atlas con una atención particular, pero siempre bajo un marco de prudencia. No se trataba de etiquetarlo rápidamente, sino de entenderlo paso a paso. Cada dato nuevo era evaluado dentro de los márgenes de error conocidos, sin forzar interpretaciones. Esta fase temprana de detección es crucial para comprender por qué 3I Atlas encaja tan bien en la idea de un Black Swan científico. No porque sea inexplicable, sino porque apareció en un punto del espacio y del tiempo donde nuestras expectativas eran bajas. No lo estábamos buscando específicamente, pero nuestros instrumentos estaban listos para reconocerlo cuando apareció. Y ese reconocimiento, silencioso y técnico, fue el primer paso de una historia que apenas comenzaba a desarrollarse. Una vez confirmada la detección de 3I Atlas y refinados los primeros cálculos orbitales, la atención científica se concentró en un aspecto clave: su trayectoria. En astronomía, la forma en que un objeto se mueve dice tanto sobre su historia como cualquier análisis físico directo. La trayectoria no es solo un camino en el espacio, es una huella dinámica que conserva información sobre interacciones pasadas y condiciones iniciales. La mayoría de los cuerpos que observamos dentro del sistema solar siguen órbitas elípticas cerradas. Esto significa que están gravitacionalmente ligados al Sol y regresan periódicamente a regiones cercanas después de completar un recorrido. Incluso los cometas de periodo largo, que tardan miles o millones de años en volver,
siguen formando parte del sistema solar en un sentido dinámico. Su energía orbital es negativa, lo que indica que el Sol los retiene. En el caso de 3i Atlas, los cálculos mostraron una situación distinta. Su trayectoria se ajustaba mejor a una órbita abierta, compatible con un movimiento hiperbólico. En términos físicos, esto implica una energía orbital positiva, una señal clara de que el objeto no está ligado al Sol de manera permanente. No se trata de una pequeña variación ni de un error de cálculo marginal. Es una diferencia fundamental en la naturaleza del movimiento. Determinar una órbita hiperbólica no es un proceso inmediato. Requiere observaciones precisas en distintos momentos, correcciones por perturbaciones gravitacionales y un análisis cuidadoso de las incertidumbres. Cada punto de datos añade información, y cada ajuste reduce el margen de error. En el caso de 3i Atlas, la consistencia de los resultados fue lo que permitió fortalecer esta interpretación. La rareza estadística de esta trayectoria no proviene únicamente de su forma abierta, sino de su combinación con otros parámetros dinámicos. La inclinación de la órbita respecto al plano del sistema solar, por ejemplo, no coincidía con las distribuciones más comunes de objetos locales. Esto sugiere que su origen no está asociado a las regiones donde se formaron la mayoría de los cuerpos conocidos. Además, la dirección desde la cual ingresó al entorno solar no correspondía a las concentraciones típicas de cometas de largo periodo, que suelen provenir de regiones específicas del espacio asociadas a reservorios gravitacionales distantes. Este detalle, aunque sutil, es importante porque añade otra capa de improbabilidad al conjunto. En estadística científica, un solo parámetro inusual no convierte a un objeto en algo excepcional. Sin embargo, cuando varios parámetros independientes apuntan en la misma dirección, la probabilidad de que se trate de un caso ordinario disminuye de forma significativa. 3i Atlas encaja exactamente en este escenario. La trayectoria también permitió estimar cómo interactuó el objeto con el campo gravitacional del Sol durante su paso. Lejos de ser capturado o significativamente desacelerado, 3i Atlas mantuvo una velocidad coherente con un visitante que simplemente atraviesa el sistema y continúa su camino. Esto refuerza la idea de que su paso es transitorio, no recurrente. Es importante subrayar que nada de esto implica comportamiento anómalo en términos físicos. Las leyes que describen el movimiento de 3i Atlas son las mismas que rigen cualquier otro cuerpo celeste. La diferencia está en las condiciones iniciales. La ciencia no se enfrenta aquí a un fenómeno inexplicable, sino a uno poco frecuente dentro de nuestro marco observacional. La rareza estadística también está relacionada con nuestras propias limitaciones como observadores. Detectar objetos con trayectorias abiertas requiere que coincidan varios factores. Deben pasar relativamente cerca, tener un brillo suficiente y hacerlo en un momento en que nuestros instrumentos estén apuntando en la dirección correcta. La probabilidad conjunta de todos estos factores es baja. Por eso, la trayectoria de 3i Atlas no solo es interesante por lo que revela sobre el objeto, sino por lo que dice sobre la población invisible de cuerpos similares que podrían estar cruzando el espacio sin ser detectados. Cada evento observado es, en cierto sentido, una muestra de algo mucho más grande. En este contexto, el calificativo de Black Swan adquiere pleno sentido, no porque la trayectoria desafíe la física conocida, sino porque revela un régimen de eventos que, aunque posibles, rara vez entran en nuestros registros. La ciencia avanza precisamente cuando estos casos obligan a ampliar el marco de referencia. Así, la trayectoria de 3i Atlas se convierte en una pieza central para entender su relevancia. No es solo el camino que siguió, sino lo que ese camino implica sobre su origen, su historia y la vastedad del entorno interestelar del que proviene. Si la trayectoria de 3i Atlas fue el primer elemento que llamó la atención de la comunidad científica, su velocidad fue el segundo factor decisivo
para comprender la naturaleza de este objeto. En dinámica orbital, la velocidad no es solo una magnitud descriptiva, es una variable que permite inferir de dónde viene un cuerpo y qué tan profundamente ha interactuado con el entorno gravitacional que atraviesa. En el sistema solar, la mayoría de los objetos comparten un rango de velocidades relativamente bien definido. Esto no es casualidad. Los cuerpos que se formaron junto al Sol o que han permanecido ligados a él durante largos periodos tienden a intercambiar energía gravitacional de manera gradual. El resultado es una población con velocidades coherentes entre sí, moduladas por la distancia al Sol y por interacciones con planetas masivos. Cuando se analizaron las primeras estimaciones de velocidad de 3I Atlas, se observó que no encajaba cómodamente dentro de ese rango típico. Incluso considerando márgenes de error y posibles perturbaciones, la velocidad relativa del objeto era elevada para un cuerpo que hubiera pasado millones de años orbitando el Sol. Esta observación, por sí sola, no es concluyente, pero adquiere peso cuando se combina con la forma de la órbita. En términos físicos, la velocidad de un objeto está directamente relacionada con su energía orbital. Un cuerpo ligado gravitacionalmente al Sol posee energía total negativa. Esto significa que, aunque se aleje mucho, siempre existe una velocidad límite que no puede superar sin escapar definitivamente. En cambio, un objeto con energía total positiva no está atrapado. Llega desde el exterior, acelera al acercarse al Sol y luego se aleja sin intención de regresar. Los cálculos energéticos de 3I Atlas indicaban precisamente este segundo escenario. La energía asociada a su movimiento no mostraba signos de un pasado ligado al sistema solar. Más bien, sugería que el objeto ya traía consigo una velocidad inicial significativa antes de sentir la influencia gravitacional del Sol. Este detalle es crucial porque descarta explicaciones más simples. No se trata de un cuerpo local que fue expulsado recientemente por una interacción planetaria extrema. Ese tipo de procesos suele dejar huellas dinámicas específicas, como cambios bruscos en la trayectoria o velocidades inconsistentes con el conjunto de observaciones. En el caso de 3I Atlas, la coherencia de los datos apuntaba a un origen externo. La velocidad también permitió evaluar cómo el objeto reaccionó al campo gravitacional solar durante su paso. A medida que se acercaba al Sol, su velocidad aumentó conforme a las leyes conocidas de la gravitación. No se detectaron aceleraciones adicionales que indicaran fuerzas no gravitacionales dominantes en ese momento. Esto refuerza la idea de que su comportamiento dinámico es completamente compatible con la física clásica. Sin embargo, el punto clave no es cómo se aceleró cerca del Sol, sino con cuánta energía llegó al sistema. Esa energía inicial es la que marca la diferencia entre un visitante ocasional y un miembro permanente. En ese sentido, 3I Atlas se comporta como un objeto que simplemente atraviesa una región del espacio dominada por el Sol, sin integrarse a ella. Desde una perspectiva estadística, objetos con estas características deben existir en grandes cantidades en el espacio interestelar. Las regiones entre estrellas no están vacías. Contienen restos de procesos de formación planetaria, fragmentos expulsados de sistemas jóvenes y cuerpos que nunca llegaron a integrarse a ninguna estrella. El desafío no es su existencia, sino nuestra capacidad para detectarlos. La alta velocidad de 3I Atlas juega un papel doble en esta historia. Por un lado, dificulta su detección prolongada, ya que el objeto pasa relativamente rápido por la región donde nuestros telescopios pueden observarlo con detalle. Por otro, es precisamente esa velocidad la que lo hace destacar frente al fondo de objetos más lentos y previsibles. El análisis energético también ayuda a descartar interpretaciones erróneas. No hay indicios de que 3I Atlas haya sido acelerado recientemente por algún evento extraordinario dentro del sistema solar. Su estado dinámico es consistente con una historia larga y compleja fuera de nuestro entorno inmediato.
en regiones donde otras estrellas ejercen influencias gravitacionales dominantes. En este punto, la velocidad deja de ser solo un número y se convierte en una narrativa física. Cuenta la historia de un objeto que no nació aquí, que no pertenece a esta familia gravitacional y que, sin embargo, pasó lo suficientemente cerca como para ser observado. Esa combinación de factores es rara, pero no imposible. Por eso, cuando se habla de 3I Atlas como un Black Swan científico, la velocidad ocupa un lugar central. No porque sea extrema en términos absolutos, sino porque es coherente con un escenario que pocas veces podemos confirmar de manera directa. Un escenario en el que el sistema solar no es un sistema cerrado, sino una región abierta, atravesada ocasionalmente por mensajeros de otros lugares del cosmos. Y es precisamente esta condición de visitante, marcada por su velocidad y energía, la que abre la puerta a las siguientes preguntas. ¿Qué es físicamente este objeto y cómo responde a las condiciones del entorno solar mientras lo atraviesa? Después de analizar la trayectoria y la velocidad de 3I Atlas, la atención científica se desplazó hacia un terreno aún más delicado: sus características físicas observables. A diferencia de los parámetros dinámicos, que pueden calcularse con relativa precisión a partir de la posición y el movimiento, las propiedades físicas de un objeto distante están sujetas a mayores incertidumbres. Aún así, la astronomía moderna ha desarrollado métodos robustos para extraer información valiosa incluso a partir de señales limitadas. El primer parámetro físico que se evalúa es el brillo aparente. Este valor, medido por los detectores, no describe directamente el tamaño ni la composición del objeto, sino la cantidad de luz que refleja o emite hacia la Tierra. En el caso de 3I Atlas, el brillo observado fue suficiente para permitir un seguimiento continuo, pero no tan alto como para revelar detalles estructurales directos. Esto lo sitúa en una zona intermedia, donde las inferencias deben hacerse con cautela. El brillo aparente depende de varios factores simultáneos: la distancia al observador, la distancia al Sol, el tamaño efectivo del objeto y la reflectividad de su superficie influyen de manera conjunta. Por esa razón, un objeto pequeño pero altamente reflectante puede parecer tan brillante como uno grande con una superficie oscura. En ausencia de imágenes resueltas, estas ambigüedades son inevitables. Para reducir estas incertidumbres, los astrónomos analizan cómo cambia el brillo con el tiempo. En un objeto inactivo, estas variaciones suelen explicarse principalmente por el cambio de distancia. Sin embargo, en 3I Atlas se observaron fluctuaciones que no podían atribuirse únicamente a la geometría de observación. Estas variaciones sugerían que el objeto no era completamente pasivo. La forma en que el brillo varía también puede aportar información indirecta sobre la rotación. Si un objeto tiene una forma irregular y rota sobre su eje, la cantidad de luz reflejada cambia de manera periódica. Aunque en el caso de 3I Atlas, los datos disponibles no permitieron una determinación precisa de su periodo de rotación, sí indicaban que la geometría del objeto no era perfectamente esférica. Otro aspecto clave es el color observado en diferentes longitudes de onda. Al comparar mediciones en distintos filtros, los científicos pueden inferir propiedades generales de la superficie, como la presencia de materiales ricos en carbono, hielos o compuestos más procesados por radiación. En este punto, los resultados de 3I Atlas se mantuvieron dentro de rangos compatibles con cuerpos naturales conocidos, sin señales que requirieran explicaciones extraordinarias. Sin embargo, la interpretación del color en objetos interestelares tiene desafíos adicionales. Estos cuerpos han estado expuestos durante tiempos muy largos a radiación cósmica y a ambientes diferentes a los del sistema solar. Esto puede alterar sus superficies de maneras que aún no comprendemos por completo. Por ello, cualquier inferencia composicional se formula siempre en términos probabilísticos. Un elemento que despertó especial interés fue la posible presencia de actividad superficial. En objetos como los cometas,
La cercanía al Sol provoca la sublimación de hielos, generando una envoltura difusa y, en ocasiones, una cola. En 3I Atlas se detectaron indicios sutiles de comportamiento activo, aunque sin una estructura clásica claramente definida en las primeras observaciones. Este tipo de actividad, cuando es débil, puede ser difícil de separar del ruido observacional. Los astrónomos deben analizar cuidadosamente el perfil de luz del objeto, comparándolo con el de estrellas puntuales cercanas. Una ligera extensión o asimetría puede ser la única señal de que el objeto está liberando material. Es importante subrayar que la detección de actividad no implica necesariamente que el objeto sea un cometa en el sentido tradicional. Existen cuerpos que muestran actividad limitada debido a procesos distintos a la sublimación de hielo de agua, como la liberación de otros compuestos volátiles o incluso fracturas superficiales inducidas por tensiones térmicas. En el caso de 3I Atlas, los datos disponibles permitían plantear escenarios compatibles con varios mecanismos físicos conocidos. Ninguno de ellos requiere suposiciones fuera del marco de la física aceptada. La dificultad radica en discriminar entre ellos con un conjunto de observaciones aún incompleto. Las características físicas observadas también están condicionadas por el breve tiempo de observación. Un objeto que atraviesa el sistema solar a alta velocidad ofrece una ventana limitada para su estudio. Cada noche de observación cuenta y cualquier interrupción puede significar la pérdida de información irrecuperable. Por eso, el análisis físico de 3I Atlas se desarrolla de forma progresiva. No se trata de obtener una imagen definitiva, sino de construir un perfil coherente a partir de múltiples indicios: brillo, variabilidad, color y señales de actividad forman un conjunto que, aunque incompleto, empieza a delinear la naturaleza del objeto. En este punto del análisis, la ciencia se mueve con prudencia. Se reconoce lo que los datos permiten afirmar y se delimitan claramente las incertidumbres. Lejos de debilitar el estudio, esta cautela es una de sus mayores fortalezas. Permite que nuevas observaciones se integren sin contradicciones y que las conclusiones evolucionen con el tiempo. Así, las características físicas de 3I Atlas no ofrecen respuestas definitivas, pero sí establecen un marco sólido para las siguientes etapas del análisis. Un marco en el que el objeto se presenta como un cuerpo natural, complejo y coherente con un origen fuera del sistema solar, pero aún lleno de matices por explorar. A medida que se acumulaban observaciones de 3I Atlas, comenzó a tomar forma un aspecto que exigía un análisis especialmente cuidadoso: la posibilidad de actividad física más allá de un comportamiento puramente inerte. En astronomía, la palabra actividad tiene un significado técnico preciso. No implica algo extraño ni extraordinario, sino la liberación detectable de material desde la superficie de un cuerpo pequeño cuando interactúa con su entorno, principalmente con la radiación solar. En objetos del sistema solar, este tipo de actividad está bien documentado en los cometas. Al acercarse al Sol, los hielos presentes en su superficie o en capas poco profundas se subliman, arrastrando polvo y generando estructuras difusas que pueden observarse incluso con telescopios modestos. Sin embargo, en un objeto interestelar como 3I Atlas, la interpretación de cualquier señal de actividad requiere un nivel adicional de cautela. Las primeras indicaciones no fueron espectaculares. No apareció una cola extensa ni una coma claramente definida en las imágenes iniciales. Lo que se observó fueron desviaciones sutiles en el perfil de luz, pequeñas asimetrías que sugerían que el objeto no se comportaba como una fuente puntual perfecta. Este tipo de señales puede tener múltiples explicaciones, desde efectos instrumentales hasta condiciones atmosféricas, por lo que cada observación fue sometida a verificación independiente. Una vez descartadas las causas más triviales, la hipótesis de actividad débil empezó a ganar atención. Este tipo de actividad es difícil de detectar incluso en cometas conocidos, y más aún en un objeto que se mueve rápidamente
y se encuentra a distancias considerables. La señal es tenue y fácilmente confundible con el fondo, lo que obliga a trabajar con análisis estadísticos muy finos. La comunidad científica abordó este punto con una postura conservadora. No se afirmó de inmediato que 3I Atlas fuera un cometa interestelar activo. En cambio, se planteó que, si existía actividad, esta debía ser limitada y compatible con mecanismos físicos ya conocidos. Entre ellos se consideraron la sublimación de hielos distintos al agua, que pueden activarse a mayores distancias del Sol, y procesos de liberación de polvo inducidos por tensiones térmicas. Un aspecto clave en esta discusión fue la relación entre la actividad observada y la dinámica del objeto. Si la liberación de material fuera significativa, podría introducir fuerzas no gravitacionales medibles, alterando ligeramente la trayectoria. Sin embargo, los análisis orbitales no mostraron desviaciones incompatibles con el movimiento puramente gravitacional dentro de los márgenes de error. Esto sugiere que, de existir actividad, su intensidad era baja. Este resultado es coherente con la idea de un objeto que ha pasado la mayor parte de su historia en el espacio interestelar. En ese entorno, los hielos más volátiles pueden haberse perdido hace mucho tiempo, dejando solo materiales que reaccionan de forma más sutil al calor solar. Al ingresar al sistema solar, un cuerpo así podría mostrar señales marginales de actividad, sin desarrollar estructuras clásicas. La interpretación de estas señales también se vio influida por comparaciones con otros objetos poco comunes observados en el pasado. En algunos casos, cuerpos inicialmente clasificados como inactivos mostraron actividad débil solo después de un análisis más profundo. En otros, señales preliminares resultaron ser artefactos de observación. Esta experiencia previa llevó a un enfoque prudente y metódico. Otro punto relevante fue la evolución temporal de la posible actividad. Las observaciones realizadas en distintos momentos permitieron evaluar si las señales se intensificaban o disminuían conforme el objeto se acercaba al Sol. Un aumento gradual sería consistente con procesos térmicos conocidos, mientras que una ausencia de cambio podría apuntar a explicaciones alternativas. En el caso de 3I Atlas, los datos sugerían una evolución moderada, sin cambios abruptos. Este comportamiento reforzó la interpretación de que cualquier actividad observada era una respuesta física natural al entorno solar, no un indicio de procesos desconocidos. La ciencia, en este punto, se apoyó en el principio de parsimonia. La explicación más simple compatible con los datos es preferible, mientras no surjan evidencias en contra. La discusión sobre la actividad de 3I Atlas también puso de relieve los límites de nuestras herramientas actuales. Detectar actividad débil en objetos rápidos y distantes es uno de los desafíos más complejos de la astronomía observacional. Incluso con instrumentos avanzados, la señal puede quedar por debajo del umbral de detección clara. Esto no invalida la hipótesis, pero sí obliga a expresarla en términos probabilísticos. En este contexto, la actividad inesperada de 3I Atlas no fue tratada como un misterio, sino como una oportunidad para refinar modelos. Cada observación contribuyó a entender mejor cómo se comportan los materiales en condiciones extremas y cómo los objetos interestelares pueden diferir de aquellos que se formaron cerca de una estrella. Lejos de generar conclusiones definitivas, esta fase del análisis abrió nuevas preguntas. ¿Qué tipo de materiales conserva un objeto tras viajar durante millones o miles de millones de años entre estrellas? ¿Cómo responde a un aumento repentino de radiación? ¿Y hasta qué punto nuestras categorías tradicionales son suficientes para describir esta diversidad? Así, la actividad de 3I Atlas se convirtió en un elemento clave de su carácter de Black Swan científico, no por ser inexplicable, sino por situarse justo en el límite de lo que nuestras observaciones pueden confirmar con certeza. Un recordatorio de que la ciencia avanza no solo con respuestas claras, sino también con señales débiles que invitan a mirar con más atención.
Para comprender el verdadero significado científico de 3I Atlas, es inevitable compararlo con otros visitantes interestelares previamente identificados. Esta comparación no busca establecer jerarquías ni alimentar narrativas llamativas, sino situar al objeto dentro de un contexto observacional más amplio. En ciencia, cada nuevo caso adquiere sentido cuando se analiza a la luz de experiencias anteriores, especialmente cuando esas experiencias son escasas. Los visitantes interestelares detectados hasta ahora comparten una característica fundamental. Todos fueron descubiertos de manera inesperada. Ninguno fue observado porque se estuviera buscando específicamente ese tipo de objeto, sino porque los sistemas de vigilancia del cielo estaban atentos a cualquier anomalía en el movimiento. Esta coincidencia no es trivial. Indica que nuestra ventana de observación de estos cuerpos es limitada y que lo que vemos es solo una fracción de una población mucho más amplia. En comparaciones dinámicas, 3I Atlas muestra similitudes claras con otros visitantes conocidos en términos de energía orbital positiva y trayectorias abiertas. En todos los casos, la velocidad de entrada al sistema solar es un indicador clave de su origen externo. Sin embargo, también existen diferencias importantes que impiden una clasificación simple. Cada objeto interestelar observado hasta ahora ha mostrado una combinación única de parámetros. Algunos visitantes previos exhibieron una actividad más evidente, con señales claras de liberación de material al acercarse al Sol. Otros, en cambio, parecieron sorprendentemente inactivos, lo que obligó a reconsiderar la idea de que todos los cuerpos pequeños ricos en hielo se comportan como cometas clásicos. En este espectro, 3I Atlas se sitúa en una posición intermedia, con indicios de actividad débil, pero sin manifestaciones prominentes. Esta diversidad es uno de los aspectos más instructivos de la comparación. Si los visitantes interestelares provinieran todos de un mismo tipo de entorno o proceso de formación, esperaríamos observar comportamientos relativamente similares. El hecho de que no sea así sugiere que el espacio entre estrellas alberga una variedad de cuerpos con historias muy distintas. Desde el punto de vista físico, las diferencias en brillo, color y respuesta térmica apuntan a composiciones y estructuras internas diversas. Algunos objetos podrían ser fragmentos expulsados de sistemas planetarios jóvenes, ricos en materiales volátiles. Otros podrían ser restos más antiguos, procesados durante largos periodos por radiación cósmica y choques energéticos. 3I Atlas, según las observaciones disponibles, no se ajusta de manera perfecta a ninguno de estos extremos. La comparación también resalta la importancia del tiempo de observación. Cada visitante interestelar fue detectado en una fase distinta de su paso por el sistema solar, lo que condicionó la cantidad y calidad de los datos obtenidos. En algunos casos, la detección ocurrió demasiado tarde para un estudio detallado. En otros, el objeto fue lo suficientemente brillante durante un periodo más prolongado. Estas diferencias influyen en las conclusiones que podemos extraer. En el caso de 3I Atlas, la detección relativamente temprana permitió un seguimiento más sistemático que en algunos eventos anteriores. Esto no garantiza respuestas definitivas, pero sí mejora la coherencia del conjunto de datos. Aún así, las comparaciones deben hacerse con cautela, reconociendo que cada objeto fue observado bajo condiciones distintas. Otro elemento clave en esta comparación es la respuesta de la comunidad científica. En todos los casos, la reacción inicial fue prudente, centrada en confirmar datos y descartar explicaciones simples antes de considerar escenarios menos comunes. Esta consistencia metodológica es un recordatorio de que la ciencia no cambia su rigor frente a lo inesperado. Al contrario, lo refuerza. Al comparar 3I Atlas con otros visitantes, también se hace evidente cómo ha evolucionado nuestra capacidad de observación. Los sistemas actuales permiten detectar objetos más pequeños, más rápidos y más débiles que hace apenas una década. Esto sugiere que la frecuencia aparente de visitantes interestelares
podría aumentar en el futuro, no porque lleguen más, sino porque los vemos mejor. Esta perspectiva cambia la narrativa. 3i Atlas deja de ser una rareza absoluta y pasa a ser un representante temprano de una población que apenas estamos comenzando a explorar. En este sentido, su carácter de Black Swan no radica solo en su singularidad, sino en el momento histórico en que aparece, cuando nuestras herramientas están alcanzando la sensibilidad necesaria para reconocer estos eventos. La comparación también revela lo mucho que aún desconocemos. A pesar de los avances, seguimos sin poder determinar con certeza la estructura interna de estos objetos ni su historia completa. Cada visitante aporta piezas nuevas, pero el rompecabezas está lejos de completarse. 3i Atlas añade complejidad, no porque contradiga lo anterior, sino porque amplía el rango de comportamientos observados. En última instancia, comparar a 3i Atlas con otros visitantes interestelares no conduce a una conclusión cerrada, sino a una comprensión más matizada. Muestra que el espacio interestelar no produce un solo tipo de objeto, sino una diversidad que desafía nuestras categorías simplificadas. Y es precisamente esa diversidad la que convierte a cada nuevo caso en una oportunidad científica invaluable. Así, 3i Atlas no es solo otro visitante más, es una señal de que estamos entrando en una etapa de la astronomía en la que lo inesperado empieza a volverse observable. Y cuando eso ocurre, la ciencia no busca certezas rápidas, sino marcos más amplios para comprender la complejidad del cosmos. Al llegar a este punto del análisis, la pregunta central ya no es si 3i Atlas es real o si su comportamiento es coherente con las observaciones, sino hasta dónde la física actual puede explicarlo con solidez. Esta distinción es fundamental. En ciencia, entender un fenómeno no significa conocer cada detalle, sino poder describirlo dentro de un marco teórico consistente y verificable. En ese sentido, 3i Atlas ofrece tanto respuestas claras como límites bien definidos. Desde la mecánica clásica, el movimiento de 3i Atlas es completamente comprensible. Su trayectoria, su velocidad y su interacción con el campo gravitacional del Sol se describen con las mismas ecuaciones que rigen cualquier otro cuerpo celeste. No hay desviaciones que exijan nuevas leyes ni correcciones radicales. La física newtoniana, complementada con ajustes relativistas menores cuando corresponde, es suficiente para reproducir su dinámica observada dentro de los márgenes de error. Este punto es importante porque elimina de inmediato interpretaciones que sugieren comportamientos no físicos o fuerzas desconocidas dominando su movimiento. La coherencia dinámica es una de las evidencias más fuertes de que estamos ante un objeto natural, cuyo comportamiento responde a principios bien establecidos. La sorpresa, por tanto, no está en la física fundamental, sino en las condiciones iniciales que llevaron al objeto a cruzar nuestro sistema. En el ámbito de la termodinámica, la física también ofrece explicaciones plausibles. La respuesta del objeto a la radiación solar, incluida la posible actividad débil observada, puede interpretarse como el resultado de procesos conocidos, como la sublimación de materiales volátiles menos comunes o la liberación de polvo debido a tensiones térmicas. Estos mecanismos han sido estudiados en cuerpos del sistema solar y no requieren extrapolaciones extremas. Sin embargo, es precisamente en la aplicación detallada de estos modelos donde comienzan a aparecer las limitaciones. Para describir con precisión la composición de 3i Atlas, se necesitarían datos espectroscópicos más completos de los que actualmente se poseen. La física ofrece el marco, pero los datos disponibles no permiten determinar de forma única qué materiales específicos están presentes ni cómo están distribuidos internamente. La física de superficies expuestas durante largos periodos al espacio interestelar es otro punto donde el conocimiento es incompleto. Sabemos que la radiación cósmica, los rayos ultravioleta y las partículas energéticas alteran gradualmente los materiales,
Lo que no sabemos con exactitud es cómo estos procesos actúan a lo largo de millones o miles de millones de años, en cuerpos que no orbitan una estrella de forma regular. 3I Atlas se convierte así en un caso de estudio que pone a prueba modelos desarrollados principalmente para objetos del sistema solar. También existen límites observacionales impuestos por la distancia y el tiempo. La física puede describir cómo debería comportarse un objeto bajo ciertas condiciones, pero sin observaciones directas de alta resolución, muchas predicciones quedan sin verificación empírica. En el caso de 3I Atlas, la rapidez de su paso reduce drásticamente la ventana para obtener datos detallados, dejando algunas preguntas abiertas no por falta de teoría, sino por falta de información. Otro aspecto donde la física encuentra límites prácticos es en la reconstrucción de la historia pasada del objeto. Aunque su energía y trayectoria sugieren un origen interestelar, no es posible determinar con precisión de qué región proviene ni qué tipo de sistema lo expulsó. Las leyes físicas permiten describir trayectorias hacia adelante en el tiempo con gran precisión, pero reconstruir el pasado en un entorno caótico, lleno de interacciones estelares, es una tarea inherentemente incierta. Este tipo de limitación no es una falla de la física, sino una consecuencia natural de la complejidad del universo. A escalas galácticas, pequeñas incertidumbres iniciales crecen rápidamente, haciendo imposible una reconstrucción detallada del camino seguido por un objeto durante millones de años. 3I Atlas nos recuerda que el conocimiento científico siempre opera dentro de márgenes de probabilidad. En este contexto, es importante diferenciar entre lo que la física no puede explicar y lo que aún no puede medir. En el caso de 3I Atlas, no hay observaciones que contradigan los modelos físicos existentes. Lo que existe es un conjunto de parámetros que se sitúan en regiones poco exploradas de esos modelos. Es ahí donde surge la sensación de rareza, no de incomprensión. La ciencia avanza precisamente cuando se enfrenta a estos límites. Cada objeto como 3I Atlas ayuda a refinar teorías, a identificar qué suposiciones funcionan bien y cuáles necesitan ajustes. No se trata de descartar la física conocida, sino de extender su aplicación a escenarios menos comunes. Este proceso también revela algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento científico. Las explicaciones no son absolutas ni finales. Son aproximaciones cada vez más precisas a una realidad compleja. En el caso de 3I Atlas, la física actual ofrece un marco sólido para entender su comportamiento general, pero deja abiertas preguntas específicas que solo podrán responderse con mejores datos o con futuros eventos similares. Así, lejos de representar un desafío a la ciencia, 3I Atlas actúa como un recordatorio de su fortaleza. La capacidad de reconocer lo que se entiende y lo que aún no se sabe es una de las características más importantes del método científico. Y es precisamente en ese espacio intermedio donde se generan los avances más significativos. Después de recorrer todo lo que la observación y la física actual permiten explicar sobre 3I Atlas, emerge con claridad una realidad inevitable de la ciencia. Siempre queda un territorio de incertidumbre. Lejos de ser un problema, este espacio de lo desconocido es precisamente donde el conocimiento avanza. En el caso de 3I Atlas, las preguntas abiertas no son señales de debilidad científica, sino indicadores de que estamos observando un fenómeno en el límite de nuestras capacidades actuales. Una de las incógnitas más importantes es la composición exacta del objeto. Aunque los datos fotométricos y de color permiten inferencias generales, no disponemos de espectros detallados que revelen con precisión qué materiales dominan su superficie o su interior. Sabemos que existen combinaciones posibles compatibles con los datos, pero no podemos discriminar entre ellas con certeza. Esta limitación no se debe a una falta de teoría, sino a la dificultad práctica de obtener señales suficientemente claras de un objeto pequeño, rápido y distante. Relacionado con esto está el desconocimiento sobre su estructura interna.
No sabemos si 3i Atlas es un cuerpo compacto, un agregado poroso o una mezcla heterogénea de materiales con diferentes propiedades térmicas y mecánicas. Cada una de estas configuraciones tendría implicaciones distintas sobre su origen y su evolución. Sin observaciones directas de alta resolución o datos de interacción más prolongada con el entorno solar, estas posibilidades permanecen abiertas. Otra pregunta fundamental es el grado real de actividad del objeto. Las señales observadas sugieren que, si existe liberación de material, esta es débil. Sin embargo, no podemos determinar con exactitud qué procesos la impulsan ni qué fracción de la superficie está involucrada. La actividad podría estar concentrada en regiones específicas, activarse solo bajo ciertas condiciones, o incluso haber ocurrido de manera transitoria antes o después del periodo de observación más intensa. También persiste la incertidumbre sobre la historia térmica de 3i Atlas. Un objeto que ha viajado durante largos periodos por el espacio interestelar ha estado expuesto a un ambiente muy distinto al de un cuerpo que orbita una estrella. No sabemos cuántas veces, si es que ocurrió, estuvo cerca de otras estrellas, ni qué efectos acumulativos tuvo esa exposición en sus materiales. Esta información sería clave para entender por qué responde de la forma en que lo hace al acercarse al Sol. La reconstrucción de su origen es quizá la incógnita más profunda, aunque la dinámica indica claramente que no se formó en el sistema solar. No existe un método fiable para rastrear su trayectoria hacia atrás hasta un sistema estelar específico. Las interacciones gravitacionales en la galaxia son caóticas a escalas de tiempo largas y pequeñas incertidumbres iniciales se amplifican rápidamente. Como resultado, cualquier intento de identificar su lugar de nacimiento estaría dominado por conjeturas, no por evidencia sólida. Esta imposibilidad de asignar un origen concreto no reduce el valor científico del objeto. Al contrario, resalta una característica esencial de los visitantes interestelares. Son mensajeros anónimos. Traen consigo información sobre procesos que ocurren en otros sistemas, aunque no sepamos exactamente de dónde provienen. Cada uno representa una muestra aleatoria del entorno galáctico. También existe incertidumbre sobre cuán representativo es 3i Atlas de la población general de objetos interestelares. Podría ser un caso típico que solo ahora somos capaces de detectar, o podría pertenecer a una subpoblación menos común. Sin un número mayor de detecciones, es imposible responder a esta pregunta. En este sentido, cada nuevo visitante observado tiene un peso estadístico enorme. Estas incógnitas tienen un valor científico especial porque señalan dónde deben enfocarse los esfuerzos futuros. Mejorar la sensibilidad de los instrumentos, ampliar los programas de vigilancia del cielo y desarrollar modelos más detallados de evolución de cuerpos interestelares son respuestas directas a las preguntas que plantea 3i Atlas. El objeto no solo aporta datos, sino que orienta prioridades. Además, las preguntas abiertas cumplen una función conceptual importante. Obligan a la comunidad científica a revisar supuestos implícitos sobre cómo clasificamos los cuerpos pequeños y cómo interpretamos señales débiles. En muchos casos, lo que hoy consideramos excepcional podría convertirse en algo común conforme mejore nuestra capacidad de observación. La historia de la astronomía está llena de ejemplos similares. La incertidumbre también actúa como un filtro contra interpretaciones apresuradas. Al reconocer explícitamente lo que no sabemos, la ciencia evita caer en explicaciones simplistas o en narrativas que van más allá de los datos. En el caso de 3i Atlas, esta actitud ha sido especialmente visible, con un énfasis constante en distinguir entre lo observado, lo inferido y lo desconocido. Finalmente, estas incógnitas subrayan una idea central. El universo es más amplio y diverso de lo que nuestros modelos pueden capturar por completo. 3i Atlas no desafía ese hecho, lo ejemplifica. Cada límite encontrado no es un punto final, sino una invitación a explorar más allá. Así,
Lo que todavía no sabemos sobre 3i Atlas no es una lista de fallos, sino un mapa de oportunidades científicas. Un recordatorio de que incluso en una era de tecnología avanzada, el cosmos sigue teniendo la capacidad de sorprendernos de manera silenciosa, obligándonos a afinar nuestras preguntas y a ampliar nuestra comprensión. A medida que 3i Atlas fue analizado con mayor detalle, se hizo evidente que su importancia científica no reside únicamente en sus propiedades individuales, sino en el efecto que tiene sobre la forma en que la astronomía moderna aborda lo inesperado. Este tipo de objeto no redefine por sí solo los fundamentos de la ciencia, pero sí introduce ajustes significativos en prioridades, metodologías y marcos de interpretación. Uno de los impactos más claros de 3i Atlas es el refuerzo de la idea de que el sistema solar no es un entorno aislado. Durante mucho tiempo, la astronomía se centró principalmente en los cuerpos que se formaron junto al Sol y que permanecen ligados a él. La confirmación de visitantes interestelares observables obliga a integrar de manera más explícita el contexto galáctico en los estudios del vecindario solar. Ya no se trata solo de lo que está aquí, sino de lo que pasa a través de aquí. Este cambio de perspectiva tiene consecuencias directas en los modelos de formación planetaria. Los objetos interestelares son, en esencia, fragmentos expulsados de otros sistemas. Cada uno transporta información sobre procesos que ocurrieron alrededor de estrellas distintas al Sol. Aunque no sepamos su origen exacto, el simple hecho de que existan y puedan ser observados confirma que la expulsión de material es un fenómeno común en la evolución de sistemas planetarios. 3i Atlas contribuye a esta comprensión al mostrar que dichos fragmentos pueden conservar características físicas detectables incluso después de largos viajes por el espacio interestelar. Esto implica que los procesos de formación y expulsión no siempre destruyen por completo la identidad del objeto, lo que abre la posibilidad de estudiar indirectamente otros sistemas a través de estos visitantes. En el ámbito observacional, el impacto también es notable. La detección y seguimiento de 3i Atlas pusieron a prueba los sistemas automáticos de vigilancia del cielo y demostraron su eficacia para identificar eventos raros. Al mismo tiempo, revelaron áreas de mejora. La rapidez con la que estos objetos atraviesan el entorno solar exige respuestas más ágiles, desde la confirmación inicial hasta la asignación de tiempo en telescopios de mayor capacidad. Este caso ha reforzado la necesidad de coordinación internacional en tiempo casi real. Ningún observatorio individual puede cubrir todas las fases de un evento así. La ciencia moderna depende cada vez más de redes distribuidas, donde datos de diferentes instrumentos y ubicaciones se combinan para construir una imagen coherente. 3i Atlas se benefició de este enfoque y, a su vez, lo validó. Desde el punto de vista teórico, el objeto también ha influido en la forma en que se modelan las poblaciones de cuerpos pequeños. Los modelos tradicionales, basados principalmente en el sistema solar, deben ampliarse para incluir contribuciones externas. Esto no significa reemplazar lo existente, sino extenderlo. La estadística de detecciones, aunque aún limitada, sugiere que los visitantes interestelares podrían ser más comunes de lo que se pensaba, aunque difíciles de observar. Este impacto estadístico es particularmente relevante porque afecta la interpretación de futuros hallazgos. Cada nuevo objeto detectado ya no será visto como una anomalía absoluta, sino como parte de una distribución emergente. 3i Atlas ayuda a definir esa distribución inicial, incluso con todas las incertidumbres asociadas. El caso también ha tenido un efecto pedagógico dentro de la comunidad científica. Ha servido como ejemplo de cómo manejar la comunicación de eventos raros sin caer en exageraciones. La distinción clara entre datos, inferencias y preguntas abiertas ha sido una característica constante del análisis de 3i Atlas. Este enfoque no solo protege la integridad científica, sino que también fortalece la confianza del público en el proceso. En términos más amplios, 3i Atlas
ha contribuido a normalizar la idea de que lo inesperado es una parte integral de la ciencia, no una excepción incómoda. La astronomía, en particular, avanza gracias a su capacidad para registrar eventos transitorios y adaptarse a ellos. Cada visitante interestelar observado refuerza esta dinámica. El impacto científico también se proyecta hacia el futuro. La experiencia acumulada con 3I Atlas influirá en cómo se diseñan y priorizan nuevos instrumentos. Telescopios con mayor sensibilidad, campos de visión más amplios y sistemas de alerta más rápidos se vuelven aún más valiosos cuando se reconoce que el universo puede ofrecer oportunidades breves pero científicamente ricas. Finalmente, el legado de 3I Atlas en la astronomía moderna radica en su papel como catalizador. No es un objeto que cierre debates, sino uno que los abre de manera informada. Su paso por el sistema solar ha dejado preguntas mejor formuladas, modelos ligeramente ajustados y una comunidad científica más consciente de los límites y posibilidades de su propio conocimiento. En ese sentido, el impacto de 3I Atlas no se mide solo en datos recopilados, sino en la transformación gradual de la manera en que se observa, se interpreta y se contextualiza el cosmos. Una transformación silenciosa, coherente con la naturaleza misma de un Black Swan científico. La aparente rareza de 3I Atlas no se explica únicamente por su naturaleza interestelar, sino por una combinación compleja de factores estadísticos y observacionales que actúan de manera simultánea. Comprender por qué estos eventos se detectan tan pocas veces requiere separar dos preguntas distintas. ¿Cuántos de estos objetos existen realmente? ¿Y cuántos somos capaces de observar? Desde una perspectiva puramente estadística, no hay razones para pensar que los objetos interestelares sean escasos en la galaxia. Los procesos de formación planetaria generan grandes cantidades de material residual, y las interacciones gravitacionales en sistemas jóvenes expulsan una fracción significativa de ese material al espacio interestelar. A lo largo de miles de millones de años, este mecanismo debería haber poblado la galaxia con innumerables cuerpos pequeños vagando entre estrellas. El problema no es su existencia, sino la probabilidad de que uno de ellos cruce una región muy específica del espacio en un momento preciso. El sistema solar ocupa un volumen diminuto comparado con la escala galáctica. La probabilidad de intersección entre la trayectoria de un objeto interestelar y la región donde puede ser detectado desde la Tierra es extremadamente baja. Aun cuando millones de estos cuerpos atraviesen la galaxia, solo una fracción ínfima pasará lo suficientemente cerca del Sol como para ser observable. A esta limitación geométrica se suma un factor temporal. Los visitantes interestelares se mueven rápido. Su paso por el entorno solar ocurre en escalas de tiempo relativamente cortas desde el punto de vista astronómico. Esto significa que la ventana de detección es breve. Si el objeto no es observado durante ese intervalo, se pierde para siempre. No hay segundas oportunidades. El brillo es otro filtro crucial. Muchos de estos objetos deben ser pequeños y oscuros, reflejando poca luz. Solo aquellos que combinan un tamaño suficiente, una reflectividad favorable y una distancia relativamente cercana al Sol alcanzan el umbral de detección de nuestros instrumentos. 3I Atlas cumplió esa combinación por una coincidencia estadística poco común. La dirección desde la cual llega el objeto también influye. Las regiones del cielo no se observan con la misma frecuencia ni profundidad. Los programas de vigilancia del cielo tienen patrones de observación determinados por limitaciones técnicas y condiciones terrestres. Un objeto que ingresa desde una región poco monitoreada tiene menos probabilidades de ser detectado, incluso si pasa relativamente cerca. Además, la detección inicial no garantiza el reconocimiento inmediato de la naturaleza interestelar del objeto. Muchos cuerpos con órbitas inusuales requieren varias observaciones antes de que su trayectoria pueda calcularse con precisión. Si el objeto es débil o se aleja rápidamente,
puede desaparecer del campo observable antes de que se acumulen suficientes datos para identificar su carácter extraordinario. Desde el punto de vista observacional, también existen sesgos inherentes a nuestros instrumentos. Los sistemas actuales están optimizados para detectar ciertos tipos de objetos, principalmente aquellos con movimientos y características típicas del sistema solar. Los visitantes interestelares, al no ajustarse a estos patrones, pueden pasar desapercibidos o ser descartados en etapas tempranas del análisis automático. 3I Atlas destaca precisamente porque superó todos estos filtros. Pasó lo suficientemente cerca, fue lo bastante brillante durante el tiempo adecuado y fue detectado por sistemas capaces de reconocer su movimiento inusual. Cada uno de estos factores tiene una probabilidad baja, su coincidencia aún más. La rareza aparente también está influida por un efecto histórico. Nuestra capacidad para detectar estos objetos ha mejorado de manera significativa solo en años recientes. Es probable que eventos similares hayan ocurrido en el pasado sin dejar registro. Desde esta perspectiva, 3I Atlas no representa necesariamente un aumento en la frecuencia real de visitantes interestelares, sino un aumento en nuestra capacidad para observarlos. Este razonamiento cambia la interpretación de la rareza. No se trata de que el universo haya producido algo excepcionalmente improbable, sino de que nuestras herramientas apenas están alcanzando el nivel necesario para registrar fenómenos que antes quedaban fuera de nuestro alcance. La estadística observacional está, en cierto sentido, poniéndose al día con la estadística real del cosmos. La combinación de todos estos factores explica por qué cada detección tiene un peso científico tan grande. Con un número tan reducido de casos, cada nuevo objeto redefine los márgenes de lo esperado y ajusta las estimaciones sobre cuántos eventos similares podrían estar ocurriendo sin ser observados. En este contexto, 3I Atlas funciona como un punto de referencia, no porque sea único en términos absolutos, sino porque ayuda a calibrar nuestras expectativas. A medida que se detecten más visitantes interestelares, la percepción de rareza probablemente disminuirá, pero el valor científico de cada caso seguirá siendo alto. La estadística también nos recuerda una lección fundamental de la ciencia observacional. Lo que vemos no es necesariamente representativo de todo lo que existe. Siempre observamos una muestra sesgada por nuestras herramientas, nuestra ubicación y nuestras decisiones metodológicas. Reconocer estos sesgos es esencial para interpretar correctamente eventos como 3I Atlas. Así, la rareza de estos eventos no es un misterio en sí misma. Es el resultado predecible de una combinación de escalas enormes, probabilidades pequeñas y capacidades de observación limitadas. Entender esto no reduce el impacto de 3I Atlas. Al contrario, lo sitúa en su contexto correcto, como una señal clara de que el universo está lleno de fenómenos que apenas comenzamos a percibir. Cuando 3I Atlas finalmente se aleje del entorno observable del sistema solar, su historia científica no terminará con su desaparición en el fondo del espacio. Al contrario, será en ese momento cuando su verdadero legado comience a consolidarse. En astronomía, muchos de los objetos más influyentes no lo son por el tiempo que permanecen visibles, sino por las preguntas duraderas que dejan tras de sí y por los cambios que provocan en la manera de observar el universo. El legado principal de 3I Atlas es conceptual. Este objeto refuerza la idea de que el sistema solar no es un escenario aislado ni cerrado, sino una región dinámica inmersa en un entorno galáctico activo. La noción de que fragmentos de otros sistemas estelares pueden atravesar nuestro vecindario ya no es una hipótesis abstracta, sino una realidad observacional confirmada. 3I Atlas se suma a esa evidencia y la amplía. Este cambio de perspectiva tiene implicaciones profundas. Obliga a integrar el estudio del sistema solar con la física galáctica y la formación de sistemas planetarios en general. Los límites entre lo local y lo interestelar
se vuelven más difusos. Cada visitante observado es una muestra física de procesos que ocurren más allá de nuestro entorno inmediato, aunque no sepamos exactamente dónde. Otro aspecto clave del legado de 3I Atlas es metodológico. Su detección y análisis demostraron que los sistemas automáticos de vigilancia del cielo están alcanzando una madurez suficiente para identificar fenómenos extremadamente raros. Al mismo tiempo, dejó claro que la rapidez de respuesta es crucial. El futuro de este tipo de estudios dependerá cada vez más de la capacidad para reaccionar en tiempo casi real, asignando recursos observacionales antes de que la oportunidad desaparezca. En este sentido, 3I Atlas actúa como un caso de estudio que guiará mejoras técnicas. Desde algoritmos de detección más sensibles hasta redes de observatorios mejor coordinadas, muchas de las lecciones aprendidas se aplicarán directamente a futuros eventos. Cada visitante interestelar observado aumenta la eficiencia del siguiente, no porque lo haga más común, sino porque mejora nuestra preparación. El objeto también deja un legado en términos de interpretación científica. A lo largo de su análisis, la comunidad mantuvo una distinción clara entre datos, inferencias y desconocimientos. Este enfoque cuidadoso es especialmente importante en eventos que captan atención fuera del ámbito académico. 3I Atlas mostró que es posible comunicar lo inesperado sin recurrir a exageraciones, manteniendo el rigor incluso cuando las preguntas superan a las respuestas. Desde una perspectiva teórica, el paso de 3I Atlas impulsa el desarrollo de modelos más amplios sobre la población de objetos interestelares. Cada detección ayuda a refinar estimaciones sobre cuántos de estos cuerpos existen, cómo se distribuyen en la galaxia y qué propiedades físicas podrían ser más comunes. Aunque las estadísticas sigan siendo limitadas, cada nuevo caso reduce la incertidumbre. El legado también se extiende al terreno de la exploración futura. A largo plazo, la posibilidad de estudiar visitantes interestelares plantea preguntas sobre estrategias más ambiciosas. Aunque hoy no sea viable interceptar o explorar directamente uno de estos objetos, el simple hecho de considerar esa posibilidad cambia la forma en que se concibe la exploración del espacio. 3I Atlas contribuye a que estas ideas pasen del terreno especulativo al de la planificación conceptual. En un nivel más profundo, el legado de 3I Atlas es filosófico en el sentido científico del término. Nos recuerda que el conocimiento humano siempre está condicionado por la capacidad de observar. Durante la mayor parte de la historia, estos objetos existieron sin ser vistos. No porque fueran invisibles, sino porque no teníamos los medios para detectarlos. La ciencia no cambia el universo, cambia nuestra relación con él. Este recordatorio es especialmente relevante en una época en la que la tecnología avanza rápidamente. Cada mejora instrumental no solo amplía lo que podemos ver, sino que redefine lo que consideramos raro, común o esperado. 3I Atlas aparece justo en ese punto de transición, donde lo que antes era puramente teórico comienza a convertirse en observacional. El carácter de Black Swan científico de 3I Atlas se entiende plenamente solo desde esta perspectiva. No es un evento que contradiga la ciencia, sino uno que revela sus límites temporales. Lo inesperado no surge porque el universo sea caprichoso, sino porque nuestro conocimiento siempre va un paso atrás de la realidad. Cada Black Swan reduce esa distancia, aunque nunca la elimine por completo. Cuando se evalúe este evento en el futuro, probablemente no será recordado por un solo dato concreto, sino por su papel como parte de un cambio gradual. Un cambio en el que los visitantes interestelares dejan de ser curiosidades aisladas y pasan a formar parte de un campo de estudio emergente. 3I Atlas no cierra esa historia, la abre. Así, su legado no está en lo que respondió, sino en lo que hizo posible preguntar. En la astronomía moderna, ese es uno de los aportes más valiosos que puede dejar cualquier objeto.